Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza de esas que tanto nos gustan para motivarnos a poner nuestra casa al día. Y sobre todo quedaros hasta el final de este vídeo porque anunciaré el ganador o la ganadora del sorteo del aspirador antiácaros y el planificador de limpieza. Bueno, lo primero que he hecho es planificarme, he hecho una lista con todas las cosas que quiero hacer hoy para que no se me olvide ninguna y como siempre voy a empezar poniendo una lavadora porque así mientras la lavadora va lavando yo voy haciendo otras cosas y me da la sensación de que aprovecho mucho más el tiempo. Ahora mismo estoy utilizando el detergente azul de la marca Super Paco del Día, que ya lo he utilizado varias veces y calidad-precio está muy bien, y el suavizante Lenor Lux, que es de flor de vainilla y huele espectacular. Lo compré en Action y creo que es uno de los mejores. Por fin ha llegado el día en que voy a quitar la alfombra de pelo largo para poder limpiar el sofá por detrás y por debajo, que era una de las tareas del reto de mayo, que por cierto ya tenéis subido a Instagram el reto de este mes de junio y también por aquí por YouTube en comunidad. El primer paso es retirar la mesa, que la voy a poner ahí en ese lado para poder tener espacio para retirar la alfombra, y ahora levanto el sofá de un lado y después del otro y así poquito a poco, y mi marido lo que hace es tirar de la alfombra para poderla sacar. Para todos los que os preguntéis por qué no levanta el sofá mi marido, él tiene daño en la espalda, está operado con prótesis y tornillos y hay cosas que no puede hacer porque se haría daño. Bueno, ya la tenemos medio fuera, quiero que veáis todo lo que hay en la alfombra. Esto digamos que es la parte de debajo del sofá, así que si no tuviéramos alfombra, todo esto estaría debajo del sofá, así que es muy importante que de vez en cuando limpiemos debajo. Bueno, alfombra quitada, misión cumplida, y ahora lo que voy a hacer es retirar el sofá, apartar el sofá y limpiar por detrás, que vais a ver lo sucio que está. Hacía bastantes meses que no limpiaba aquí y ya veis cómo está, aunque también os digo que me lo esperaba más sucio. Así que nada, voy a pasar el aspirador por todo esto, voy a fregar. Mirad, el sofá también tiene pelusilla por detrás que también voy a aspirar, así que manos a la obra. Texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key, got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste, it's really a bad reception out there, where you heading, why ain't gravity pulling you in close? Para limpiar el zócalo en profundidad utilizo Cif crema. Ponemos un poquito en una bayeta mojada bien escurrida y vamos limpiando. Este producto va muy bien para eliminar las manchas resistentes que nos salen con facilidad, y después es muy importante secar porque en este caso mi zócalo es de madera. El que yo utilizo es el de limón, que ya sabéis que me encanta y lo utilizo para un montón de cosas, pero realmente os sirve cualquier tipo de Cif. And you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in. Ahora voy a aprovechar que tengo el sofá separado de la pared para fregar toda esta zona, ya que esto es algo que hago muy de vez en cuando, así lo dejo bien limpio. Y a mí me gusta fregar con agua bien calentita y un chorrito de este fregasuelos de flor de cerezo que compro en Mercadona, huele súper bien, y con la fregona bien escurrida porque mi suelo es laminado. Una vez que el suelo está seco voy a arrambar el sofá a la pared y lo voy a empujar hacia un lado para poder poner
tener en el otro lado la alfombra completamente abierta y poderla limpiar bien. Esta alfombra no la voy a volver a poner, la voy a limpiar y la voy a guardar porque quiero poner una alfombra de pelo corto. Tenía muchas ganas de hacer este cambio. Mirad cómo está la alfombra, se nota un montón la zona que ha estado debajo del sofá y la parte que se ha pisado. La verdad es que para que esto no pase y se desgaste de ambos lados por igual, lo ideal sería girarla cada 6 meses, por ejemplo. Y bueno, pues nosotros en este caso no lo hemos hecho, pero para la próxima alfombra que pongamos ya hemos aprendido. Así que lo que voy a hacer es aspirarla bien con el aspirador normal y después pasar el aspirador antiácaros, que este es el que se va a llevar hoy el ganador o ganadora. Bueno, este no, uno igual, este es el mío, pero mirad todo lo que ha salido y siempre os digo lo mismo, que esta alfombra no se ha pisado con zapatos de la calle. Y para limpiarla un poco más en profundidad voy a aplicar, sobre todo en la zona que más se ha pisado, esta espuma limpiadora de tapicerías de la marca Vanish que compré hace mucho tiempo en Primaprix. El procedimiento es muy sencillo, hay que aspirar bien la alfombra y después aplicar la espuma y frotar con una bayeta húmeda, con una fregona limpia o con un cepillo, y después es muy importante que dejemos secar durante 2 horas antes de volver a aspirar. Todavía tengo que ir a comprar la alfombra nueva y espero que sea pronto porque la verdad es que el salón sin alfombra lo veo muy raro. Después de estar acostumbrada a ella, y además a las perritas les encanta porque durante el día suelen dormir allí, sobre todo Pompi, y ahora sin la alfombra pues se siente muy rara. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you. Bueno, alfombra guardada y ahora voy a colocar bien el sofá. Desde luego ese día no me hizo falta ir al gimnasio. Y ahora voy a limpiar bien el sofá, voy a sacar todos los cojines y aspirarlo bien. A Diva la voy a tener que volver a quitar porque es que a ella le encanta estar ahí en la mantita. Y si fuera por ella se pasaría toda la tarde durmiendo y yo no podría hacer nada. Me sabe mal molestarla, pero bueno, yo ahora la llevo a la camita y ella sigue durmiendo. Voy a aspirar el sofá bien a fondo. La verdad es que a mí me gusta hacerlo cada día. Sí que es verdad que a lo mejor algún día, pues como excepción no se hace, pero el hábito es hacerlo. Y siempre digo lo mismo, quizás en una casa donde no hayan mascotas, pues no es tan necesario hacerlo si la persona no quiere. Pero en mi caso sí, porque tenemos a las 2 perritas, que son 2, y las subimos al sofá y todo, y entonces claro, siempre digo que en una casa con mascotas la limpieza tiene que ser mucho más estricta. Muchas veces me preguntáis cuál es esta aspiradora pequeña que utilizo para el sofá. Es la misma que la del suelo, lo que pasa que tiene un accesorio para poder aspirar tapicerías. Y es la Dreamy V11 que compré en Amazon hace ya como 5 años y la verdad es que estoy muy contenta con ella. Os recuerdo que muchas de las cosas que tengo en casa son de Amazon y las podéis encontrar en mi escaparate de Amazon y siempre dejo el enlace en la cajita de descripción de todos los vídeos. Os lo digo porque si me preguntáis por algún enlace o alguna cosa y veis que no respondo, porque cada vez me cuesta más contestar a todos los mensajes, yo intento contestar a todos y lo más rápido posible, pero la verdad es que cada vez me cuesta más. Y que sepáis que quizás son cosas que podéis encontrar en ese enlace. Ya con el sofá bien limpio y los cojines colocados, voy a limpiar la mesa aquí. Lo primero que he hecho es guardar los mandos en su cajita
y quiero fregar la parte del suelo donde va la mesa, así que por eso la limpio ahora aquí y así después ya la coloco con el suelo bien limpio. Con el plumero atrapapolvo limpio toda la estructura blanca de la mesa, la parte de abajo que coge bastante polvo, y esto me gusta hacerlo si no cada día, día sí, día no. Y el otro día compré en Action este limpiador para ventanas y cristales de Pink Stuff, que yo ya lo conocía, pero aquí en España todavía no lo había encontrado en ningún sitio. Lleva vinagre y aunque no me disgusta, tengo que decir que es mucho mejor el limpiacristales de Mercadona en aerosol que utilizo siempre. O al menos para mí, esto va a gustos y ya os digo, no es que no me guste el producto, pero me gusta más el acabado que deja el otro. Esta vez la alfombra nueva no la pondré tan pegada a la pared, sino un poco más hacia afuera, porque creo que quedará mucho mejor y así también la aprovecharemos mucho más. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping. Mientras espero que se seque el suelo para poder poner la mesa en su sitio, me voy al comedor y aprovecho para limpiar toda esta zona. Primero la mesa con el multiusos de Fabulosa de limonada rosa de bicarbonato, que lo compro en Action y bueno, pues muchos sabéis que es mi multiusos favorito, me encanta y además sirve para un montón de cosas. Con la misma bayeta aprovecho para darle a las sillas simplemente por si tienen un poco de polvo o alguna amiguita antes de ponerme a limpiar el pie de la mesa, y después también quiero aspirar toda esta zona y fregarla también. El suelo lo friego una vez por semana porque así me lo recomendaron cuando me lo pusieron por el tipo de suelo. Y la verdad es que al aspirarlo cada día y no pisar con zapatos de la calle dentro de casa, se mantiene muy limpio. Y para mantenerlo en el día a día tengo la mopa con pulverizador, que la verdad es que me va muy bien para una limpieza rápida. La tengo siempre preparada con el depósito lleno. Tiene un depósito donde puedes poner agua y un poquito de fregasuelos. Y me viene muy bien para cuando entran las perritas, cuando salen a hacer sus necesidades al balcón, que tenemos allí un empapador para cuando, bueno, pues tienen ganas de hacer sus necesidades y estamos en casa. A veces pues cuando entran dejan alguna marquita de las patas y demás, y le paso muy rápidamente con la mopa y queda súper bien. Y además a mí me resulta muy cómodo porque no tengo que estar llenando cubos de agua y cargando con el cubo. Simplemente cojo la mopa, que la tengo en el armario, le paso un poquito y ya está, y deja el suelo prácticamente seco. Bueno, como esta parte ya está seca, pues voy a colocar la mesa en su sitio. Ya os digo que veo el salón súper raro sin la alfombra. La verdad es que, bueno, pues cuando estás acostumbrada a verlo de una manera, después lo ves raro. Pero bueno, ya prontito tendré la nueva y seguro que me gustará muchísimo más. Bueno, pues esta parte está seca también, así que ya voy a colocar las sillas en su sitio para acabar de aspirar y fregar lo que me queda del salón. En realidad no me tocaba fregar el suelo hoy, pero había estado el técnico del aire acondicionado revisando unas cosas y había entrado con las botas de trabajo y todo, así que bueno, pues a la gente que viene a trabajar a casa no les hago quitarse los zapatos, simplemente después limpio bien y ya está, tampoco soy tan estricta. Pero como había estado pisoteando por toda esta zona, pues he querido limpiarla bien y fregar toda esta parte. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. I wanna drive a faster car. Lay
much troubles to bear. Ahora me voy al estudio, nuestra habitación de trabajo, que tenía que limpiarla bastante a fondo y además tenía ahí unas toallas para doblar. Así que nada, las doblo en un momentito y las guardo en su sitio. Lo que estoy haciendo o intentando hacer es doblar la ropa según sale de la secadora o la cojo del tendedero, porque una de las cosas que me cuesta más es doblar la ropa. Y bueno, lo que mejor me funciona y creo que es lo mejor es doblar según vas sacando. Es decir, no es lo mismo doblar una lavadora que doblar 4. Porque a mí antes me pasaba, se me iban acumulando y aún todavía me pasa, se me acumulan 4 o 5 lavadoras y es horroroso porque tengo una montaña de ropa por doblar que, bueno, me tiro ahí como 4 días que digo, va, hoy voy a doblar ropa. Miro la montaña de ropa y digo, bueno, va, mañana, y así me puedo tirar una semana. Entonces, para que eso no pase, de verdad, lo que mejor me funciona es eso, doblar, pues que recojo una lavadora, la doblo y la guardo. Es la única forma de llevar la ropa al día. Y si tenéis algún truco, pues por favor dejadlo en comentarios porque seguro que yo y muchas personas lo agradeceremos muchísimo. Bueno, aquí he limpiado primero la pantalla, que no está sucia esta tele porque la utilizamos muy poquito, pero coge polvo, así que de vez en cuando hay que limpiarla. También he quitado todos los adornos de la cómoda para poder limpiar bien la cómoda y bueno, pues cosa por cosa también quitarle el polvo y limpiarlo un poquito. El espejo pequeño también lo voy a limpiar con el mismo limpiador de Pink Stuff para espejos que os he enseñado antes. Y a la hora de limpiar me gusta tener pocas cosas para que la limpieza me resulte más rápida y más fácil, pero no solo por eso, sino también porque me gustan los espacios más ligeros, más minimalistas y no muy cargados. Esto es algo que he ido cambiando con el tiempo porque antes quizás me daba un poco más igual o me gustaban los espacios más cargados, pero la verdad es que cada vez sin darme cuenta lo estoy cambiando más porque pienso que cuando tienes muchas cosas y sobre todo cosas muy pequeñitas, pasas más tiempo quitando y poniendo cosas que limpiando. El escritorio lo tenía bastante desordenado porque, bueno, pues había estado pintando, tenía la agenda ahí en medio, así que lo primero de todo antes de limpiar es despejar la superficie, así que guardo todo en su sitio, todo tiene que tener su lugar y así es mucho más fácil recoger. Y una vez ya está todo guardado, pues me pongo a limpiar. Siempre paso el plumero primero. Muchas veces os lo comento para eliminar el exceso de polvo, porque si directamente limpio con la bayeta, pues toda la pelusa y todo el polvo se queda enganchado en la bayeta al poner producto y estar un poquito mojada. Y entonces pues no sé, siento que estoy ensuciando más que otra cosa. Las pantallas las limpio con este limpiador de pantallas que compro en Mercadona, pero si no tenéis un Mercadona cerca y no podéis comprarlo, os sirve perfectamente la mezcla de agua con alcohol, 2 tazas de agua y 1 de alcohol. Siempre digo lo mismo, importante que pulvericéis el producto sobre la bayeta y no directamente sobre la pantalla. Aunque esta pantalla del ordenador me da mucha manía limpiarla porque como es mate, pues no acaba de quedar bien, no sé por qué. En cambio, las pantallas de la tele son brillantes y se limpian muy fácilmente, pero esta no acaba de quedar bien, tienes que insistir muchísimo para que se vayan las marcas y las huellas. Y la verdad es que no es nada agradecida. Y el escritorio lo limpio con el mismo multiusos de Fabulosa porque es de madera pero está barnizado. Le dimos 3 capas de barniz, así que está perfectamente protegido y con este producto la verdad es que queda muy bien.
Siempre os comento que para las sillas o tapicerías de polipiel el Cif es magia. Yo tenía ahí una manchita en la silla que no se iba con nada y simplemente en una esponja humedecida ponemos un poquito de Cif y en cuestión de segundos ha desaparecido. Después es muy importante secar y de verdad os lo recomiendo, probadlo porque funciona genial. Bueno, pues ya me voy a la cocina, que tampoco estaba demasiado mal, pero sí que tenía cosas por meter en el lavavajillas, así que es lo primero que hago. Tenía varias cosas y además la bandeja del horno y cosas grandes, tengo que hacer ahí un poco de Tetris. No sé si os pasa a vosotros que intentáis cuadrar todo y vais cambiando las cosas dentro de lavavajillas para que quepa lo mejor posible. Y después toca fregar las cosas que no meto en el lavavajillas. Lo primero, el compartimento de la cafetera de los pozos del café, que esto lo que hago es vaciarlo cada día, pero un par de veces a la semana me gusta fregarlo bien a fondo para que quede bien limpito, porque si no siempre quedan restos de café y se puede salir moho. Así que esto es lo primero que hago, fregarlo bien, y también después de fregarlo me gusta secarlo y ya colocarlo en la cafetera. No suelo esperar a que se seque y demás. A ver, si solo tengo eso, pues quizás sí. Pero normalmente lo que hago es secarlo y ya colocarlo, y así ya no está por ahí en medio, y si alguien pues quiere hacerse un café lo puede utilizar. Y bueno, mientras estoy fregando os quiero dar las gracias por todo el apoyo y por todo el amor que recibo, que es muchísimo. La verdad es que os siento parte de mi familia y estoy muy agradecida de la comunidad que hemos creado tan sana. Y también estoy muy feliz de poder hacer sorteos, porque la verdad es que os lo merecéis todo. Y si en este sorteo no habéis tenido suerte, no os preocupéis porque habrán muchísimos más. Be your everything, gave my everything, I sold out. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Why'd you have to show me heaven just to leave me down in hell? You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? La placa de inducción la limpio con este limpiador en spray de Mercadona, que es específico para placas de inducción. En las instrucciones pone que no funciona para vitrocerámica, y hacía días que se me había terminado, y como no voy a Mercadona tan seguido, pues para salir del paso estaba utilizando el Cif, que también funciona súper bien. Pero la verdad es que la rapidez de este producto no lo cambio por nada, porque en un momentito te deja la placa brillante y súper limpia. Y es lo que más me gusta, la rapidez a la hora de utilizarlo. Ya habéis visto que no he tardado ni 30 segundos en limpiar la placa de inducción. Para limpiar bien las encimeras me gusta despejarlas totalmente, absolutamente de todo. Y tanto las encimeras como el frontal de azulejos de la cocina los limpio con el multiusos de bicarbonato de La Fabulosa, que es lo que utilizo casi para todo. Y no sé si habéis leído las instrucciones, pero pone que va muy bien para eliminar la grasa, y es totalmente cierto.
Así que realmente es un producto que sirve para un montón de cosas porque también deja el acero inoxidable perfecto. Así que es un producto maravilloso para todas aquellas personas que realmente quieran un multiusos para un montón de cosas. Lo malo es lo que siempre os digo, que solamente lo encuentro en Action, por lo menos por el momento. Espero que en un tiempo se pueda encontrar en más sitios, porque si os tengo que decir un producto favorito de multiusos ahora mismo es este, y la verdad es que todas las personas que lo habéis comprado estáis encantadas también. Y que conste que la marca no me está pagando por decir esto, pero es que realmente es un producto que me encanta y por eso os lo recomiendo. Por cierto, la aceitera de Temu, una maravilla, estoy encantada con ella. Realmente es antigoteo porque no gotea nada, os lo digo porque me habéis preguntado mucho y yo sé que os gusta que os dé mi opinión una vez he utilizado los productos, sobre todo porque muchas personas también estáis buscando una aceitera antigoteo. Si le tengo que poner una pega, sería que me gustaría que fuera más grande, por más que nada porque tardas más en llenarla, simplemente. Entonces, por lo demás, un 10, de verdad. Ahora ya sí que voy a limpiar el fregadero, lo limpio con Cif crema de limón, mi favorito, y ya sabéis que un producto todoterreno porque os sirve para un montón de cosas. Creo que es un imprescindible en todas las casas, por lo menos en la mía, porque puedes limpiar el horno, la vitrocerámica, tapicerías de polipiel, zócalos muy sucios, plato de ducha, baño, fregadero, bueno, mil cosas. Y para acabar de limpiar el fregadero me gusta echar un taponcito de Zoflora, que es un desinfectante concentrado aromático de Reino Unido. No lo he hecho todos los días porque es un producto caro que no siempre lo encuentro en oferta, lo compro en Amazon. De hecho, hace días que lo miro porque ya me va quedando poco y no encuentro ninguna oferta, si no ya sabéis que os aviso. Entonces, pues hay que dosificarlo y me encanta porque deja un olor súper duradero, además que desinfecta y elimina los malos olores. Yo confío en que prontito llegue a España porque así como se está vendiendo los productos de The Pink Stuff y Scrap Daddy, pues ¿por qué no este también, no? Estoy segura de que tarde o temprano llegará y lo podremos conseguir aquí en España a precios mucho más razonables. El pie del taburete metálico es muy esclavo, pero cuando está limpio luce muchísimo porque brilla un montón. Y muchas veces me preguntáis con qué lo limpio, pues ya lo habéis visto, con el multiusos de Fabulosa, si es que deja el acero inoxidable súper limpio y muy brillante. Y se me había terminado el limpiador para los muebles de la cocina, así que lo vamos a preparar juntos. Lleva 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol, que yo utilizo este de Mercadona, que es de limpieza, pero podéis utilizar perfectamente el alcohol para limpiar heridas. Yo antes lo tenía en otro bote en color blanco, pero se me rompió y compré este el otro día en Pepco, que ya tengo varios de este estilo y la verdad es que van genial y son súper económicos, cuestan 1 euro y algo y funcionan muy muy bien. Así que con esta mezcla limpio los muebles de la cocina por fuera, que son de alto brillo, y también la campana extractora, que es de cristal. La verdad es que, bueno, lo deja todo reluciente y lo mejor es que como lleva alcohol no hace falta secar. Y aquí tenemos a Diva, que me está haciendo compañía mientras limpio los muebles de la cocina. You had other plans.
Para acabar en la cocina voy a pasar el aspirador por todo y también a fregar. En este caso he cambiado el agua porque como había fregado el salón y el pasillo y toda esa zona, el agua estaba un poco sucia y bueno, pues he preferido cambiarla y poner agua nueva bien calentita para que se limpien mejor. Y ha llegado la hora de saber quién es el ganador o la ganadora del sorteo del aspirador antiácaros y de mi planificador. La verdad es que me hace muchísima ilusión, siempre os digo lo mismo, ojalá poder comprar un regalo para cada uno de vosotros, pero es imposible, así que espero que no os desaniméis si esta vez no os toca, porque esto es algo que yo hago con todo el amor de mi corazón. La ganadora ha sido Aurora Hernández Muñoz 9239, este es el nombre de usuario. Enhorabuena Aurora y por favor ponte en contacto conmigo. Por si hubiera algún problema, la ganadora suplente ha sido Ana Luisa Beltrán 2785, que en cualquier caso yo me pondría en contacto contigo. En la cajita de descripción del vídeo vais a poder encontrar el certificado del sorteo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre os digo que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.